Este es mi consejo particular. Como asesores tengo al doctor Edmundo Moya, al doctor Ignacio Valdés, y mi consejero es el doctor Mario Mundo. Y bueno, como una introducción, yo voy a trabajar con muérdagos. Los muérdagos son plantas parásitas. Y pues tengo estos datos. A nivel mundial, encontramos dos categorías de plantas: las que pueden ser endoparásitas, que realizan fotosíntesis, y las soloparásitas, que también consumen los datos del hospedero al que parasitan. De las primeras tenemos 4.100 especies y de las otras alrededor de 390 especies en todo el mundo. De estas, juntándolas, alrededor del 40% serían parásitas tanto de ramas como de tallos o troncos, y el resto de raíces. Y pues una definición que yo podría darles de muérdagos, porque muchas veces se define de diversas formas. O sea, hay autores que dicen, no, pues son todas las lorantáceas, no, pues son de la familia Viscaceae, de la familia Xanthalaceae, pero algo más amplio podría ser esta definición que yo conjunté, que son plantas angiospermas que son uniparásitas y se desarrollan sobre ramas y tallos de otras especies vegetales. Estas se van a encontrar particularmente en especies arbóreas y en arbustos, y la mayoría pertenecen al orden de los xantalales. En México, estas son las dos familias que tienen mayor riqueza de especies, Xanthalaceae y Lorantaceae, donde los géneros más representativos de Xanthalaceae serían Arcetomium, Fradelio y Dendrófora, y de Lorantaceae, Glaucólea, Citacanthus y Stocanthus. Y bueno, estas plantas necesitan, ¿cómo decirlo?, fijarse al hospedero para que haya el intercambio de nutrientes que ellas necesitan, y esto se hace mediante estas estructuras que se llaman haustorios. Puede haber de dos tipos: primarios, por ejemplo, este sería, generalmente es de mayor tamaño y muchas plantas solo desarrollan unos, pero hay otras que desarrollan más haustorios. Se pueden fijar en más área del hospedero, y aquí es como se observa el tejido, que del muérdago cómo penetra y cómo llega hasta el tejido conductor del hospedero, y es ahí donde toman los nutrientes. Y bueno, estas tienen una importancia muy relevante para el ecosistema porque son fuente de alimento para otras especies, principalmente animales, en su mayoría aves, que dispersan sus semillas, por lo tanto se alimentan de sus frutos, o de néctar, porque también sirven como polinizadores, pero también el follaje es aprovechado por muchas especies, y también como sitios de anidamiento y de percha, o sea que son relevantes para el ecosistema, pero también pueden tener efectos negativos sobre las plantas que parasitan. Pueden reducir su eficiencia fotosintética, alterar la tasa de respiración, y por lo tanto esto va a alterar el crecimiento y la reproducción de los hospederos. En un ecosistema puede haber diversos factores que afecten la forma en la que se distribuyen, tanto espacialmente en un área y también cómo se distribuyen en el hospedero. El comportamiento de los vectores pues es algo muy importante, porque ellos pueden tener preferencias, o sea, para perchar en ciertos árboles que tengan determinadas características. Puede ser que prefieran árboles con los seres más abiertos. También va a depender mucho de la abundancia de los hospederos. Tienen más probabilidades de ser infectados. El hecho de que haya infecciones previas pues también hace que sea más probable que el daño sea mayor en un hospedero, y entre otras condiciones ambientales y también la fragmentación de los ecosistemas pueden tener un efecto. Y bueno, el tipo de vegetación con el que yo voy a trabajar a nivel nacional ocupa pues una pequeña fracción del territorio. Algunos dicen que es el 1%, pero este autor, Villaseñor, maneja que es el 0.6% del territorio nacional, el que ocupa el bosque húmedo de montaña. En Veracruz están reportadas 4.122 especies vegetales, 862 son endémicas, y es el tipo de vegetación con mayor
número de especies por unidad de área, o sea, es muy rico este ecosistema. Sin embargo, en Veracruz pues está muy fragmentado y en la zona, al menos en la que yo voy a trabajar, está cerca de áreas urbanas, y eso también influye en las perturbaciones que va a tener este ecosistema, y por eso es importante estudios que puedan ayudarnos en la conservación. Y bueno, estos serían los objetivos de mi investigación. Lo que yo quiero hacer es determinar si se distribuyen de forma aleatoria en los hospederos, si existen preferencias por ciertas especies de hospederos, y si factores como la densidad, la dominancia, la frecuencia y la apertura de la copa afectan al número de individuos que son infectados y el nivel de infección que tienen, y algunos otros factores ambientales que yo estoy considerando, que sería la orientación del terreno y la distancia al ecotono, que posiblemente tengan alguna influencia en la infección. Estas serían mis hipótesis: que los muérdagos se distribuyen de forma agregada en los hospederos y son más abundantes en algunas especies, que las especies con mayor densidad, dominancia, frecuencia y apertura del dosel del árbol van a tener un mayor nivel de infección, y que los sitios que tengan exposición norte van a tener una mayor proporción de árboles parasitados, al igual que los que estén cerca de los bordes de los fragmentos van a tener una mayor proporción de árboles parasitados. Este es mi sitio de estudio. Se encuentra en el centro de Veracruz, es un área natural protegida que se localiza en el municipio de Banderilla, en estas coordenadas. La altura varía de 1450 a 1620 metros sobre el nivel del mar. Y estas son algunas de las especies arbóreas que se encuentran en este sitio, y están reportadas 11 especies de muérdagos, que serían de los géneros Foradendron, Psittacanthus y Strontanthus. Lo que yo voy a hacer va a ser un muestreo aleatorio estratificado. Esto nada más es para ilustrar. Lo que estoy señalando aquí es la parte que está cubierta por árboles, que es el tipo de vegetación que a mí me interesa, pero también necesito estratificar por la apertura del dosel del bosque. Entonces, mediante imágenes satelitales voy a hacer una primera estratificación que se debe de corroborar en campo. Y bueno, los procedimientos, pues obviamente tengo que hacer colectas, tomar fotografías para que me ayuden a identificar a los ejemplares, y estos se van a depositar en el herbario Chapa. Voy a seleccionar a árboles que sean mayores de 10 centímetros de diámetro. Se les va a medir la altura, el diámetro normal. En las unidades de estudio se van a medir los árboles que tengan presencia y ausencia de muérdago, el porcentaje de muérdago por hospedero, y cómo se distribuye en el hospedero. Voy a hacer estratos, o voy a medirlo por estratos, que serían 3, superior, medio y bajo, y la exposición del terreno, como ya les mencionaba, también qué distancia hay de las unidades de muestreo hacia los fragmentos del bosque, hacia los bordes de los fragmentos. Este es más o menos cómo sería mi formato de registro de los datos. Aquí unidad de estudio, y el tipo de hospedero, los niveles de los porcentajes de infección. Y voy a utilizar esta escala para evaluar el nivel de infección, donde tengo 5 categorías. El nivel 1 sería un árbol sano que no presenta muérdagos, y así con diversos porcentajes, hasta el nivel 5, cuando ya se ha provocado la muerte del árbol. Y para calcular el nivel de infección por la unidad de muestreo, pues es simplemente un promedio de la sumatoria de los porcentajes de intensidad de infección en cada árbol entre el número total de árboles, y se va a utilizar esta escala. Y para medir el nivel de infección de todo el área de estudio, como ya voy a tener las categorías, únicamente voy a seleccionar a la que sea más frecuente. Si las categorías tienen la misma frecuencia, voy a utilizar el valor superior, y si tuvieran la misma frecuencia, se utilizaría un valor intermedio.
Además voy a calcular el índice de diversidad de Shannon con la equidad. Y estas son algunas de las variables que yo voy a calcular, como sería la densidad, la dominancia en la frecuencia y la apertura del dosel, además de los valores relativos de cada una de ellas, para poder construir un índice de valor de importancia ampliado, donde yo estoy adicionando la apertura del dosel del árbol. Y bueno, en el análisis estadístico, aquí no estoy profundizando, porque yo tengo muchas variables donde voy a emplear estadística multivariada, pero aún no he seleccionado qué técnicas serían las más adecuadas. Pero al menos para determinar las preferencias voy a utilizar un análisis de correspondencias, y el ANOVA nos permite, por ejemplo, yo voy a hacer categorías de diámetro y de altura, ver cómo el nivel o el porcentaje de infección varía entre estas categorías que yo voy a hacer. Y pues este sería mi cronograma de actividades. Ahorita estoy en el tercer cuatrimestre, ya en este cuatrimestre termino con mis cursos regulares y el próximo año empezaría con la parte de campo para tener un borrador del artículo pues a mediados del año próximo, y estar con las partes finales de tanto del artículo en el último cuatrimestre. Y pues básicamente eso sería todo. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario, por favor? ¿Cuáles son las aves que tienen preferencia por consumir el fruto del muérdago? Porque hasta donde sé es por excreta de las aves que es como se deposita la semilla en las ramas, donde sea, y ahí es ya donde termina, por así decirlo. Por tanto, una primera aproximación pues es ver cómo los atributos de cada especie, de la dominancia, de la frecuencia, influyen en pues, el nivel de infección. Pero pues sí es una parte importante, porque la mayoría de estos son